Muy buenos días con todos los asistentes. Déjame presentarme, mi nombre es Raúl Soto, analista junior del Distrito Financiero y hoy vamos a hablar algo muy interesante que tiene que ver con el análisis fundamental en lo que vendría a ser el mercado accionario, ¿sí? Todas estas empresas que cotizan en bolsa, como digamos nosotros podemos obtener ciertos eh, rendimientos o digamos, mejor dicho, ciertas facilidades de poder observar o identificar hasta calcular ciertamente el precio objetivo, es decir, el precio intrínseco o precio fundamental de las acciones de una determinada empresa que nosotros estemos, digamos, interesados en poder, digamos, invertir. Esto es lo que básicamente hacen la mayoría de, digamos, inversores corporativos, ¿no? Grandes inversores, digamos el caso de Warren Buffett, el cual él mismo se considera un value investor que claramente es, digamos, invierte en empresas que tienen, digamos, a futuro un gran crecimiento, ¿sí? Entonces, como digamos, porque se han estimado que tiene unos proyectos de venta y unos proyectos, claro, que podrían favorecer a sus ventas y claramente sus utilidades y que se va a reflejar al fin y al cabo en el precio de sus acciones. Sí, esto es lo, digamos, lo que vamos a ver el día de hoy y que implica claramente. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué es el análisis fundamental. Básicamente es un tipo de análisis que nos va a permitir tener una mejor comprensión y a entender un poco mejor cómo se llegan a mover los mercados, ¿sí? Entonces, en primer lugar, debemos tener en cuenta que el análisis fundamental se centra en valorar el instrumento financiero teniendo en cuenta diferentes factores. Es decir, aquí nosotros no vamos a compararlo con el análisis técnico porque lo que nos interesa a nosotros es no mirar tanto el comportamiento de la formación de los precios, sino mirar cuáles son los factores, ya sea políticos, sociales, coyunturales, económicos, tanto aspectos cuantitativos, ya sean variables endógenas o exógenas, que pueden llegar a afectar el comportamiento de los precios. No directamente de la formación de los precios, sino, bueno, más que todo es decir, el gráfico, sino ver qué factores pueden, digamos, generar caídas o subidas en el precio del activo, en este caso el precio de la acción de una empresa. Entonces, adicionalmente, el análisis fundamental estudia todos los factores que pueden afectar el precio de un activo, como ya habíamos mencionado, tanto desde el aspecto macroeconómico como microeconómico. Y el análisis fundamental tiene una ventaja principal que no tiene el otro tipo de análisis, el análisis técnico, y es que nos puede decir en qué momento el instrumento puede estar sobrevalorado o subvaluado, o también llamado infravalorado, ¿sí? Es decir, esto, digamos, el análisis fundamental, lo que nos va a permitir es tener mejores decisiones de inversión, sobre todo analizarlas entre el mediano y largo plazo, es decir, darnos cuenta si las inversiones en el largo plazo van a ser bastante útiles o rentables, es decir, que nos van a generar esta rentabilidad. Obviamente, no lo vamos a saber al 100% porque, claro, todo tipo de análisis no es al 100% específico. Igualmente, pues ya saben, la principal ventaja que nos ofrece funciona para analizar los activos a largo plazo. Se puede conocer a mayor profundidad el comportamiento de un activo, porque aquí ya no solo nos vamos a centrar en factores técnicos o calendario económico, sino que podemos mirar tanto cómo se está comportando la economía o ese sector internacional, ¿cierto? Incluso para esas personas que quieren esperar, digamos, o empezar a invertir en portafolios de ya sea renta fija, renta variable, es decir, eh, bueno, en este caso renta variable, el mercado accionario, el mercado bursátil. Entonces, el análisis fundamental les va a servir, bueno, su principal función es que nos brinde mucha más, digamos, información que el análisis técnico, sobre todo en esta temporada que estuvo hace poco, la temporada del rally financiero, es decir, los reportes de ganancias y claro, de estados financieros. El análisis fundamental nos va a funcionar para entender eso y tomar mejores decisiones de inversión. Y ese es un punto, digamos, bastante útil e interesante, pero por supuesto,
tanto como el análisis técnico y el análisis fundamental, tienen sus desventajas. Y la idea, digamos, es que nosotros entendamos cuáles pueden ser esas desventajas. Entonces, como primera desventaja, se presenta que en sí la información no va a ser, por un lado, tan fácil de obtener o de adquirir, porque en algunos momentos la información del mercado puede llegar a ser un poco más exclusiva de lo que nosotros podemos llegar a creer. Entonces, claro, esto va a implicar en que si nosotros no estamos enterados bien del sector, si nosotros no entendemos dónde podemos encontrar las fuentes de información, mejor dicho, todos estos aspectos van a ser un poco más difícil que nosotros podamos encontrar y pues más que todo tomar la decisión teniendo en cuenta la información que nos está dando o bueno que estamos encontrando sobre los mercados. Es decir, que aquí, en este caso, la información va a ser un poco más privilegiada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo porque en algunos casos esa información exclusiva puede llegar a ser, bueno, resultar en una ventaja porque la estamos adquiriendo, ¿cierto? Así como puede ser una desventaja porque, claro, no la tenemos. Y adicionalmente, puede llegar a, digamos, otra parte de las desventajas del análisis fundamental es que, claro, puede llegar a ser un proceso más que todo complicado, digamos, analizar cada instrumento teniendo en cuenta pues un análisis más que todo financiero, porque claro, aquí tenemos teoría financiera, el tema de los indicadores financieros, el desempeño de la compañía que se refleja o bueno, se calcula en base a sus estados financieros. Entonces, esto es, digamos, más que todo un análisis ya financiero un poco más profundo. Puede que esto no sea tan fácil en la primera instancia, pero claro, esto no significa que no se pueda hacer. Es esto a través de, por supuesto, que el estudio del análisis fundamental va a ser mucho más sencillo a medida que se adapte, se conozca un poco más de teoría financiera y se conozca cuáles son los indicadores que podemos calcular en base a los estados financieros que nos reporta la empresa, ¿sí? Entonces, siguiendo con la presentación de hoy, cuando estemos, digamos, hablando de análisis fundamental, la mayoría de veces o la mayoría de instrumentos nos vamos a centrar en la macroeconomía, el cual es el estudio del funcionamiento económico en un territorio determinado, ¿sí? Teniendo en cuenta aspectos como balance comercial, inflación, Producto Interno Bruto, y aquí es donde nosotros vamos a poder entrar, digamos, ya vamos a poder ver esos aspectos fundamentales. Bueno, y claro, continuando con estos aspectos fundamentales en esta sección, ya teniendo en cuenta pues que la macroeconomía es todo ese estudio, vamos a tener un panorama de cómo se está desarrollando económicamente un territorio, podemos analizar y pronosticar la estabilidad o la realidad económica de ese, digamos, país, sector, y adicionalmente vamos que, digamos, a medida que nosotros vamos a tener en cuenta los aspectos económicos, podemos llegar a determinar un comportamiento de los instrumentos claro, en ese país, en ese sector. Y claro, esto puede sonar un poco ya más técnico, pero vamos a mirarlo desde el aspecto más sencillo. Si nosotros entendemos que la acción de una empresa va a variar cuando sus reportes de ganancias se hagan públicas, vamos a poder observar esos cambios en el precio de la acción. Y lo importante es que nosotros observemos esos factores que impulsaron el cambio en el activo. Por tanto, vamos a tener un mejor, digamos, momento para tener una buena decisión de inversión. Entonces, eso la verdad es un punto muy relevante que debemos tener en cuenta, ¿sí? Digamos que una empresa reporta ganancias de tantos millones de dólares, pero fue porque el desarrollo de la economía en tal sector o en tal país se ve impulsada por X factores, ya sean macroeconómicos, operativos, entre otros. Entonces, eso es lo que nosotros debemos observar en esos reportes, cuáles fueron los factores que han impulsado las ventas y posteriormente, en consecuencia, van a impulsar el precio de la acción de claro, de la empresa que cotiza en la bolsa, ¿sí? Entonces, esto, digamos, puede ofrecernos a nosotros más información de posibles proyecciones que podemos adaptarles para poder así buscar este en buen momento o bueno, digamos, la decisión más que todo de inversión, ¿sí? Entonces, digamos que unos indicadores económicos que vamos a poder observar, que digamos se pueden presentar, encontraremos indicadores leading, que son básicamente que lideran el próximo ciclo de la economía para un país. Por otro lado, también tenemos a los coincident indicators, que, bueno, básicamente cambian
digamos, dirección al mismo tiempo que el estado de la economía, ¿sí? Se da de igual manera el leading, digamos que predice coincidencia en el mismo tiempo. Y por último tenemos a los lagging indicators, ¿sí? Y estos últimos, digamos que ya, digamos, se basan, son los que cambian después del cambio de fase de la economía, es decir, sea posterior a que ya se entró en una fase, digamos, de recesión o entre otras etapas, ¿sí? Ahora, vamos a mirar, digamos, rápidamente un indicador que se considera el más, en este caso, el importante, uno de los más importantes del país de Estados Unidos, ¿sí? Incluso más importante que, digamos, el Producto Bruto Interno, así lo señalan diversos traders. Y no hablo y nada más, nada menos que non-farm payrolls, que son los cambios en nóminas no agrícolas, que claro, es el cambio que, digamos que en este informe observamos la cantidad total de empleadores remunerados de los Estados Unidos, es decir, que es la capacidad que tienen las empresas para generar empleo. Entonces, aquí, digamos que descontamos toda la parte agrícola, dado que estamos mirando el impacto de la empresa, digamos, tecnológicas eh, u otros servicios. Entonces, este indicador o variable nos informa sobre la salud de la economía. Entonces, este indicador, el NFP, es un dato significativo porque, claro, si hay un aumento en las nóminas no agrícolas, implica que las empresas están contratando más trabajadores. Por tanto, va a aumentar la producción y, en consecuencia, el nivel de las ventas. Y por lo tanto, cuando la empresa, digamos, reporte sus estados financieros, sus reportes de ganancias, van a presentar alzas en sus utilidades, pues, digamos que se está determinando que, en consecuencia, las acciones se van a apreciar en los mercados. Y de igual forma, con los índices bursátiles, dado lo mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, este es, digamos, uno de los tantos indicadores que nosotros podemos observar si es que nos interesa hacer más que todo análisis fundamental, esperar las noticias de, ya sean las publicaciones de estimaciones matemáticas sobre la salud de la economía, digamos, la tasa de desempleo. Por otro lado, tenemos el PIB, Producto Interno Bruto, entre varios, digamos, que nos puede interesar, pero les dejo con este, digamos, indicador que también bueno, se resalta que el día de hoy se acaba de publicar, el día viernes del día de hoy, y que básicamente rompieron las expectativas porque, claro, la salud de la economía estadounidense ahora está recuperándose, hay más, digamos, trabajadores para el sector que, bueno, descontando esta parte agrícola, entonces la mayoría de las empresas está contratando más personas y esto es, claro, un indicador de mejora en el mercado laboral, en el mercado de empleo estadounidense, claro. Entonces, por un lado, también tenemos que para el análisis fundamental. No es, digamos, que va más allá, como les había mencionado en un inicio, que lo realizan los inversores value investors, que calculan en base a una estimación económica el precio intrínseco, el precio fundamental, también llamado, em, del valor, digamos, de la empresa en sí. O sea, quiero decir que cuánto es el precio, digamos, de la acción en base a sus estimaciones, proyecciones económicas. Y entonces esto ya va más allá de solamente revisar noticias y ver la visión macro, ¿no? De igual forma son muy importantes. Y claro, lo que se hace es cómo analizar en detalle a las compañías, simplemente ver los estados financieros y el reporte de ganancias y el balance general son, digamos, los principales estados que los inversores eh, deciden o, bueno, observan a detalle digamos, los bajan de sus plataformas o las adquieren ciertamente vía internet o ya sea por la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, o si no en las páginas web de las propias empresas, cuando ya las tienen publicadas o ya se hacen públicas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es ver esos estados, calcular, hacer los cálculos matemáticos de indicadores financieros, más que todo como el ROA, el ROE, estas, digamos, que nos ofrecen información en base a unidades monetarias que se pueden observar en el balance general o en el estado de resultados. Digamos que estos, digamos, nos proveen cómo se está desempeñando la empresa, ya sea a un periodo anual o un periodo trimestral, que son básicamente la periodicidad en que las empresas lanzan sus reportes de ganancias. Y claro, en estas, digamos, ya observando
cuáles son las implicancias que afectan a las empresas, podemos nosotros, digamos, lo que hacen los inversores es estimar, digamos, proyectar cuál sería el futuro, básicamente en general, cómo serían las ventas, ¿sí? Esto es lo que, digamos, el principal factor que deben tener ustedes en cuenta, que los inversores detallan o pronostican cómo sería el comportamiento de la empresa o digamos el porcentaje de crecimiento a futuro o a largo plazo. Entonces, eso es lo interesante porque en base a eso, en base a una proyección de crecimiento a futuro, se va a poder traer a valor presente el precio de las acciones o, claro, el valor intrínseco o valor fundamental de las acciones. Entonces, lo que podemos hacer nosotros como traders retail, si no queremos hacer toda esta estimación económica, econométrica, más que todo ya un poco más avanzada, ciertamente, podemos entrar a plataformas como MarketWatch, Yahoo Finance, Investing.com, en la cual que ellos nos ofrecen, digamos, la información ya detallada de, digamos, las empresas. Por un lado nos ofrece el símbolo, claro, el nombre, de igual manera, el precio de intraday, que digamos es el precio en el que se está cotizando actualmente para el día, bueno, para el periodo que ustedes lo están observando, el cambio en términos de unidades monetarias, cuánto ha sido el cambio de el precio de la acción al día que ustedes lo están observando. También tenemos el cambio porcentual, que digamos nos ofrece un mejor panorama, ¿cierto? Medirlo en porcentajes, digamos que es mucho más útil en lo que es el mercado accionario y claro, todo el mercado financiero. También el volumen de acciones transadas, el volumen promedio en los últimos 3 meses, también la capitalización bursátil, que básicamente es el precio de la acción por el número de acciones que tiene la empresa, ¿sí? Entonces esto es básicamente lo que refiere a la capitalización bursátil. Y por último tenemos el Price Earning Ratio, ¿sí? Entonces estos son indicadores que básicamente si nosotros, digamos, no queremos hacer toda esta estimación, bajar los estados financieros, calcular, hacer el cálculo, operaciones matemáticas, estas plataformas nos ofrecen la facilidad de poder, digamos, mirar cuáles son estos indicadores y cómo interpretarlos de igual forma. Por un lado vamos a ingresar a estas plataformas. Digamos que si bien podemos observar MarketWatch o Yahoo Finance, que son, digamos, las más usadas, también tenemos Investing.com. En esta oportunidad vamos a utilizar MarketWatch y vamos a ingresar si queremos encontrar a esas estimaciones de los analistas que les estaba comentando, podemos ir a la lupa. Vamos a la lupa, ponemos Tesla para buscar la información de Tesla, en este caso, en el ejemplo del día de hoy. Y vamos a ir a la parte de Analyst Estimates. ¿Sí? En esta sección nosotros vamos a poder observar las estimaciones, las proyecciones ciertamente que tienen los analistas en base a, digamos, sus estimaciones económicas, a todo su estudio, a todo lo que ellos han podido observar para así, digamos, estimar como objetivo final el precio de la acción de la empresa, ¿sí? Por un lado tenemos que en, digamos, que el precio, digamos, de Tesla, en la estimación de un analista, el valor máximo fue de 1.591. En la media, o sea, el promedio fue de $860 y el precio más bajo fue $67. Y en promedio, en toda la sección de estos analistas en las estimaciones fue de $810. Entonces, eso es algo muy interesante que digamos que por un lado está en promedio, digamos que el precio fundamental está por debajo del precio de mercado, es decir, que el mercado está sobrevalorando el precio de la acción de Tesla, es lo que estamos viendo, en base a 41 estimaciones que nos ofrece esta plataforma MarketWatch, ¿sí? Y si nosotros queremos observar más a detalle, digamos, qué es lo que nos ofrecen o qué es lo que nos está, quiénes son los analistas, por un lado tenemos a Goldman Sachs, a Roth Capital, Piper Sandler, analistas ya corporativos, institucionales, que básicamente nos recomiendan, están en la categoría de mantener, sí. Y claro, si queremos ver más estimaciones, vamos a la sección de View All Upgrades and Downgrades. Y en esta sección nosotros podemos observar, digamos, en primer lugar tendremos que buscar el símbolo de la empresa que estemos analizando. En este caso vamos a, digamos, a buscar la plataforma de Tesla. Vamos a ver su mnemónico. Vamos a hacerlo más fácil para poder encontrarlo. Bueno, no lo encontramos, entonces vamos a otra. Netflix, Tesla, Netflix. Bueno, al parecer entremos a
la plataforma, digamos, entremos de nuevo y bueno, básicamente es lo que podemos encontrar en estas estimaciones, ¿sí? Veamos lo que nos ofrece Goldman Sachs en su estimación. Por un lado vamos a la sección derecha y vamos acá. Bueno, aquí está. Esto es lo que estábamos buscando en un inicio, ¿sí? Las estimaciones. Un poco raro que no aparezca en la View Upgrades, Downgrades. Pero claro, si ustedes están en esta plataforma de MarketWatch y van a Analysis Estimates, van a la sección de estimaciones de la firma analizadora, bueno, los analistas más que todo, le dan clic a Info y les va a llevar a esta sección en la cual ustedes van a poder, digamos, bueno, sacaremos esto, poder observar cuáles son las estimaciones de las firmas, digamos, las proyecciones, más que todo, ¿no? En el precio final, el precio target, ¿cierto? El precio objetivo de las empresas, ciertamente. Por un lado tenemos que Sattler le ofrece al precio de la acción 1300, que está por encima del precio de mercado que actualmente está en 1233. Entonces, Piper Sandler considera que sería un buen momento de invertir, pero por otro lado tenemos a Goldman Sachs que digamos que tiene el precio target de 1225, entonces por un lado se encuentra en una posición, digamos, su precio objetivo está por debajo del precio de mercado, entonces, digamos, nosotros podemos observar estas comparaciones, digamos que tenemos a Wells Fargo, Credit Suisse, Wedbush, Jefferies, RBC Capital, entre otros, ¿sí? Entonces, esta es una buena, digamos, buen, un buen benchmark en el cual nosotros podemos establecer, digamos, un análisis o más o menos basarnos en cuál podría ser este, digamos, precio objetivo, precio fundamental o precio intrínseco, como se le quiera llamar, del precio, claro, de la acción de una empresa. Entonces, claro, volvamos a nuestra presentación y básicamente, por último, tenemos que, de igual manera, las noticias van a afectar en la cotización de una empresa. Ciertamente, en última instancia, fue que hace poco, la última semana de octubre, fue que Tesla había superado el billón de dólares de valorización, después de que había, digamos, eh, hecho un acuerdo con esta empresa de alquiler de coches Hertz por 100.000 vehículos eléctricos. Entonces podemos observar cómo es que actualmente la acción de Tesla pasó desde, digamos, de un precio de 945 dólares al momento que se lanzó esta noticia. Y al momento de hoy se encuentra en 1233, como habíamos observado anteriormente en la plataforma MarketWatch, ¿sí? Entonces, estas son, digamos, las herramientas que nosotros podemos establecer al momento de poder usar el análisis fundamental, ¿sí? Poder ver las noticias, por un lado tener, digamos, más que todo, basarnos en estimaciones de otros analistas, pero que sean, digamos, comparables, ¿no? Poder tomar una buena decisión fundamental, más que todo quiere decir hacer esta estimación econométrica, pero claro, es un tanto complicado, sin embargo, se puede hacer, pero por un lado, al momento de estar desarrollando estas estimaciones, podemos ver cómo lo hacen las grandes corporativas, ¿no? Cuáles son sus resultados finales. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, escribirnos a nuestro número de WhatsApp, unirse a nuestro canal de Telegram y visitar nuestra página www.eldfx.com. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.